Continuando la línea de los espacios métricos, en este video vamos a ver lo que son los conjuntos abiertos. Esto es trabajar la topología del espacio métrico. Al igual que en la parte anterior, me voy a concentrar principalmente en el concepto de conjunto abierto y ver algunos ejemplos. No me voy a concentrar para nada en hacer demostraciones. Entonces podemos partir tomando un espacio XD, un espacio métrico, un valor X en este conjunto y un R mayor estricto a 0. De este modo podemos construir lo que conocemos como la bola abierta centrada en 0 y de radio R, que lo habíamos definido en el video anterior, que son todos los I que están en el conjunto, donde la distancia a este centro X0 tiene que ser menor estricto a R. Y del mismo modo podemos construir lo que se le llama la bola cerrada. Entonces podemos escribirlo así. Y van a ser todos los z en x en este conjunto, donde la distancia ahora al centro, en lugar de ser menor estricto, puede ser menor o igual a este valor r. Y de este modo tenemos la bola abierta y la bola cerrada. Y con estos conceptos podemos definir finalmente lo que es un conjunto abierto. Tomamos definición, entonces consideramos un espacio métrico, le ponemos EM, y decimos que U subconjunto de X es abierto si solo si para todo X en el conjunto X0, digamos X0 en U, existe un R tal que la bola de centro 0, pero esta tiene que ser abierta, de ahí el concepto de centro X0 y radio R tiene que estar totalmente contenida en el conjunto U. Entonces, para hacer un concepto un poquito más visual, podemos hacer un dibujo y podemos considerar un conjunto U de esta forma. En general consideramos la línea punteada cuando no estamos tomando el borde. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este es un conjunto abierto si cuando tomamos un valor x0, digamos acá, y luego entonces existe un valor r, digamos este r, tal que cuando hacemos la bola tiene que estar totalmente contenida adentro de este conjunto U. Lo genial de esta propiedad es que tiene que ser una sola R, no tiene que ser para cualquier R. Entonces, depende de cada punto, vamos a encontrar distintos R. Un par de ejemplos rápidos que salen, podríamos llamar de inmediato al conjunto X entero, X es abierto. En general escribimos X es abierto no ponemos solo X, sino que ponemos XD. Porque los conjuntos abiertos van a depender mucho de la forma que tenga este valor de acá, es decir, la métrica depende mucho de ella. Entonces no es difícil ver que el conjunto completo va a ser un abierto. Y otro ejemplo rápido es que el vacío va a ser abierto. El vacío sale por un tema de vacuidad, o sea, como no tiene elemento, entonces cumple inmediatamente la propiedad. Y X lo cumple porque, bueno, sabemos que si tomamos un X0 y la definición de este mismo conjunto habla de todos los Y que están en X, tal que satisface la propiedad de la métrica. Entonces esto de acá indica de inmediato que es un subconjunto de X y por lo tanto tenemos que X es abierto. Una propiedad importante que cumplen los conjuntos abiertos en un espacio métrico corresponde a qué pasa si juntamos dos conjuntos abiertos ahora. Entonces podemos poner una propiedad o proposición como prefieran. Ponemos prop y quedamos contentos con todo. Entonces tenemos las siguientes propiedades. Podemos poner unos puntitos acá y ponemos de inmediato que, por ejemplo, si tenemos que U, B abiertos, implica que la unión va a ser abierta. Si tenemos U, B abiertos, entonces la intersección también va a ser abierta. Ahora, si tomamos una colección finita, digamos desde igual 1 hasta n de abiertos, entonces la intersección de esta unión finita, de esta colección finita, perdón, es abierta. Y ahora si tomamos una colección
no importa de qué tamaño, puede ser numerable o puede ser aún más grande, de abiertos, pueden considerar el caso de I en los naturales. Y puede ser un poco más fácil. Entonces la unión de todos estos elementos también va a ser abierto. Entonces podemos notar de que los conjuntos abiertos son estables por unión finita, por intersección finita, que eso estamos agrandando un poco más, y por unión, no importa el tamaño que sea. Entonces, ¿cómo probamos esto? Cuando tenemos un conjunto Z si es abierto, para probar que es abierto, lo que hacemos es tomar un conjunto X, un elemento, x0 en Z, y encontramos un R mayor a 0, tal que la bola de centro x0 y de radio r tiene que estar totalmente contenida en el conjunto. Si hacemos eso, entonces tenemos que es abierto. Y de este modo, para probar esta proposición, lo que necesitamos es encontrar un R para cada uno de estos casos, que podemos poner 1, 2, 3 y 4. Entonces, tomamos un elemento acá de este conjunto nuevo que formamos, digamos X, y encontramos un R mayor estricto a 0, tal que satisface la propiedad de que la bola tiene que estar totalmente contenida. Entonces, por ejemplo, si tenemos un U y el X pertenece al U, podemos decir de que existe, como U es abierto, un R sub U mayor a 0, tal que la bola de X y radio RU va a estar totalmente contenida en U. Ya. Entonces, para el primer caso es bastante fácil porque si X está en U, existe el R0, entonces existe RU, porque U es abierto, y si el X está en B, entonces existe el RB, porque el B es abierto. Entonces está listo. Para el segundo caso, lo que tenemos es que si X está en la intersección, entonces existe un RU y un RB, ambos mayores a 0, tales que ambos se satisface la propiedad dentro de U y dentro de B. Entonces necesitamos algo que esté entre las dos cosas. De este modo, entonces escogemos R gorro, digamos, como el mínimo entre RU y RB. Y como ambos son mayor estricto a 0, entonces R gorro va a ser mayor estricto a 0. Del mismo modo, cuando tenemos una intersección finita, vamos a tomar un R gorro como el mínimo entre todos estos R. Entonces ponemos RU1, RU2 y así sucesivamente hasta el RU sub n. Y de este modo podemos notar de por qué es con una intersección finita y no nos fuimos al chancho como con esta unión, que la unión tomamos una unión no importa cuán grande como sea. Lo que ocurre acá es que si es una cantidad infinita, entonces el mínimo nos puede dar 0. Y de este modo no nos da un conjunto abierto. El R tiene que ser estrictamente mayor a 0. Por lo tanto, es necesario que consideremos intersección finita. Y el cuarto caso es bastante simple, es similar al caso 1 y ustedes lo pueden hacer por sí mismos. Es bastante fácil. Y si tienen algún problema me pueden preguntar y no me demoro nada en contestar. Del mismo modo como definimos lo que es estas propiedades y definimos lo que es un conjunto abierto, podemos definir lo que es un conjunto cerrado. Entonces tenemos por definición, decimos que F subconjunto de X es cerrado si solo si el complemento de F es abierto. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que hicimos es una definición como de un elemento dual de lo que significa ser abierto. De este modo, si queremos demostrar que F es cerrado, lo que necesitamos es, dado X en F complemento, existe un R tal que la bola está totalmente contenida en F complemento. Entonces podemos notar que no es tan difícil probar que un conjunto es cerrado. Si sabemos lo que son los abiertos, estamos listos. Y de este mismo modo podemos hacer una proposición prima, digamos, que es equivalente a la parte de arriba. Entonces podemos poner 1, 2, 3, 4. En donde, pasando al complemento, podemos definir todas estas propiedades. Entonces, por ejemplo, si tenemos F y G cerrados, eso implica de inmediato que estamos pasando al complemento en la primera,
Entonces, por ejemplo, si f es cerrado, f complemento es abierto. Y entonces tenemos que por la de arriba, unión g complemento, esto de acá va a ser abierto. Y eso implica, ¿no es cierto?, sacando el complemento con leyes de Morgan, tenemos de que f inter g es cerrado. Entonces, del mismo modo, ahora podemos notar de que la unión es cerrada también. Y por la parte, de nuevo, de arriba, voy a anotarlo todo acá ahora, tenemos de que una unión finita es cerrada y que la intersección, ya acá no importa cuán grande como sea, f sub i va a ser cerrada. Acá siempre con la condición f, g cerrados. Acá f sub i cerrado. Cerrados. Y f sub i cerrados. Entonces podemos notar de que son propiedades duales una de la otra, porque en realidad ser cerrado es lo mismo que decir que su complemento es abierto. Ahora que estamos listos con las definiciones, podemos empezar a ver algunos ejemplos de conjuntos cerrados y abiertos. Entonces pongamos ejemplo 1. Como vimos que X y vacío son abiertos, ¿no es cierto?, abiertos, cuando hacemos complemento tenemos inmediatamente que el vacío y el todo son cerrados también. ¿Sí? El hecho de ser abierto y cerrado no implica que si eres uno no puedes ser el otro. Entonces tenemos inmediatamente que X y vacío son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Abiertos y cerrados. Ya, genial. Ese es el primer ejemplo y bastante fácil. El ejemplo 2, que de hecho viene desde el principio del video, es que si recordamos las bolas abiertas, de XR, y tenemos las bolas cerradas. Entonces el nombre que tienen tampoco es solamente porque sí, sino que este de acá va a ser un conjunto abierto y este de acá va a ser un conjunto cerrado. Vamos a mostrar rápidamente que este de acá es cerrado. Como jugamos harto con abierto, probemos que algo es cerrado entonces. Entonces el truco es tomar I0 en el complemento. Para que sea cerrado el complemento tiene que ser abierto. Y como está en el complemento, entonces la distancia entre I0 y R tiene que ser mayor estricta a R, porque si fuera el caso contrario, entonces I0 pertenecería a la bola cerrada. De este modo, definimos alfa como la diferencia entre estos dos valores. Alfa va a ser mayor estricta a 0, porque por esta diferencia acá arriba. Y de este modo no es difícil probar de que la bola de centro I0 y de radio alfa tiene que estar totalmente contenida en el complemento de esta bola cerrada. Una manera de verlo esto como mediante un dibujo, podemos suponer que este circulito acá de relleno es nuestra bola cerrada y por lo tanto el complemento es todo esto azul que está acá afuera. Y podemos tomar nuestro I0 acá y el centro de la bola aquí en el centro, o sea, ese va a ser nuestro X. Por lo tanto, cuando tomamos esta distancia acá, tiene que ser necesariamente mayor estricta al radio de la bola. No me quedo muy derecha la línea, pero bueno. Entonces el alfa, si nos damos cuenta, va a ser la diferencia entre estos dos valores. Entonces el alfa va a ser esta distancia de acá. Y yo me fui a la segura y dije, bueno, voy a definir alfa medios, que es como este valor de acá. Ese va a ser alfa medios. Y como sabemos que las bolas abiertas son abiertas, o bueno, ni siquiera necesitamos saber eso, pero podemos probar de que esta bola de acá no toca a la otra bolita acá. Un hecho importante para decir es que acá yo hago este dibujo para tener una idea, pero cuando hacemos este dibujo estamos considerando una métrica en particular, pero ayuda mucho. Así que les recomiendo cuando no pueden hacer demostraciones utilizar este tipo de dibujos. Pasemos al siguiente ejemplo. Como ya sabemos que las bolas abiertas son abiertas, entonces podemos usar el caso de R con el módulo. Anteriormente vimos de que una bola abierta, por ejemplo, B de X y R con el módulo, o sea, aquí estamos considerando de X, Y igual al módulo de X menos Y, todo esto en R. Entonces la bola abierta termina siendo escrita como
el intervalo con x menos r y x más r. Entonces, los intervalos abiertos son las bolas abiertas acá y son conjuntos abiertos. Por eso ese es el nombre. Y con esto podemos hacer muchos ejemplos bonitos de conjuntos abiertos. Vamos a poner esto acá. Y entonces, claro, cualquier intervalo de esta forma va a ser abierto, ¿no es cierto? Pero podemos también tomar estos intervalos de largo infinitos. Entonces puedo poner menos infinito, b. Entonces todos estos van a ser conjuntos abiertos. Y esto no es muy difícil de probar porque, por ejemplo, el primero puede ser escrito como una bola de centro x y de radio r, donde x va a ser a medios más b menos a dividido en 2 y de radio b menos a dividido en 2. Esto se puede hacer como gráficamente porque hacemos una línea y tomamos a, b, entonces tiene que ser todo esto y el centro de la bola tiene que ser justamente el centro, que es b menos a dividido en 2 más a medios. No es difícil de notar eso. La segunda y la tercera son abiertos porque pueden escribirse como unión infinita de intervalos, es decir, intervalos abiertos. Entonces, unión infinita de bolas abiertas. Continuando entonces, en esta misma categoría caen los intervalos cerrados, ¿no es cierto? Podemos escribir a, b, a, más infinito, este abierto a la derecha, y menos infinito, b. Todo esto va a ser cerrado. Y la prueba de que estos conjuntos son cerrados cae inmediatamente en ver que el complemento es abierto. Y de hecho, probando toda esta parte acá arriba, prueba que estos de acá van a ser conjuntos cerrados. Y ahora, ¿qué pasa con los intervalos de esta forma? Por ejemplo, a, b, donde son cerrados por un lado y abiertos por el otro. Entonces puedo poner a, b. Todas estas cosas no son cerradas, ni tampoco son abiertas. Cerrados, ni abiertos. Y la manera para probarlo es notar de que acá pueden notar que si tomamos el a en el intervalo no existe un r, tal que la bola de centro a y de radio r con r mayor estricto a 0 esté totalmente contenida en el intervalo a, b. Eso es fácil de probar. De nuevo, si tienen problemas me pueden escribir y yo les contesto. Y de nuevo, por complemento, pueden probar de que ese de ahí tampoco va a ser cerrado ni abierto. Otro ejemplo que quería hacer corresponde a ver los casos en donde fallan las propiedades. Esto es, por ejemplo, este ya es el ejemplo 4, si no me equivoco. Y con esto me quiero decir a qué ocurre, por ejemplo, qué ocurre con intersección infinita de abiertos. De abiertos. La verdad es que no es difícil de probar contraejemplos. Para encontrar contraejemplo acá tenemos que dar un espacio métrico en específico y luego encontrar una colección de abiertos. Por ejemplo en n, pongo n porque es fácil solamente. Y entonces probar de que la intersección de los u sub i no es abierta. Entonces requiere hartas cosas para encontrar contraejemplos. Una cosa importante que no mencioné en el ejemplo anterior es que los intervalos abiertos no son cerrados. Lo voy a anotar al tiro, voy a poner estrella. Los intervalos abiertos no son cerrados. Y una condición similar que le ponemos luna, no sé. Entonces los intervalos cerrados no son abiertos. Y la verdad mencioné esto porque vamos a considerar el espacio métrico R con la métrica usual, es decir, la distancia acá va a ser el módulo. Y entonces ahora podemos notar de que, por ejemplo, puedo tomar este intervalo, 0, 1, y lo puedo escribir como una
0,1 cerrado, por si acaso. Entonces se puede escribir con una intersección de una cantidad infinita de intervalos abiertos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomamos 1 menos 1 partido en j y 1 más 1 dividido en j. Y esta es la intersección. Entonces, como podemos notar dibujísticamente, por así decirlo, tomamos el intervalo 0, 1. Y entonces, por ejemplo, para alguno de estos elementos de la colección va a ser un intervalo de esta forma. ¿No es cierto? Ahí va a ser así. Yo lo denoto así, aunque hay gente que también pone un circulito, ¿no es cierto?, cuando no está considerando el borde. Entonces ponemos acá el 0 y el 1. Y estos bordes van a ser menos 1 partido en j, y este de acá va a ser 1 más 1 dividido en j. Entonces podemos notar de que estos intervalos se van acercando al 0 y al 1 hasta que cuando tomamos la intersección no justo agarramos los bordes. No es tan difícil de probar esto, es simplemente como un ejercicio de límite. Del mismo modo podemos construir el intervalo 0, 1 abierto, pero ahora como una unión. Esto puede hacerse del mismo modo mediante complementos. Y ahora tomamos esta colección de intervalos cerrados y entonces podemos notar de que una colección infinita de intervalos cerrados, de conjuntos cerrados de hecho, nos puede dar un conjunto abierto, y más aún, este de acá no es cerrado. Bueno, cerrado. Entonces acá arriba tenemos esto mismo, y este de acá no es abierto, abierto, y este de acá son todos abiertos. Por lo tanto, es necesario solamente restringirse a intersección finita de conjuntos abiertos y unión finita de conjuntos cerrados. Otro ejemplo que es bastante más rudo, pero no voy a hacer ninguna demostración, es de que cuando consideramos, podemos poner ejemplo 5 ahora, es que si consideramos de nuevo el espacio métrico usual, R con el módulo, es decir, la métrica va a ser x menos y, entonces lo que notamos que x y, o sea, todo el espacio, por así decirlo, R en este caso, y el vacío van a ser abiertos y cerrados. Eso pasa en cualquier espacio métrico. El todo y la nada son siempre abiertos y cerrados al mismo tiempo. Pero en este espacio métrico, estos son los únicos con esta propiedad. En ser abiertos y cerrados. Entonces son los únicos con esta propiedad, y de hecho esto está bastante relacionado con el tema de conexidad. Entonces, que no lo voy a tratar ahora porque es bastante más complejo, pero es bastante importante este hecho porque significa, esa es la razón principal por la cual estos intervalos acá no son cerrados. Porque lo único que puede ser abierto y cerrado es el todo y la nada, en este caso. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Podemos pasar a otro ejemplo más, digamos al ejemplo 6. Que de hecho muestra que es un caso particular esto de ser abierto y cerrado en R nomás, porque podemos considerar ahora el siguiente espacio. Podemos tomar Z con el módulo, es decir, el conjunto X van a ser solamente los enteros, es Z, y que es igual al menos 2, perdón, podemos poner punto, 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 ¿no es cierto? Borramos. Entonces ponemos punto, 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 menos 2, menos 1, 0, 1, 2, punto, punto, punto. Entonces ponemos eso, son todos los enteros. Y entonces la métrica va a ser el módulo. Es lo mismo, pero solamente nos estamos restringiendo a los enteros. Y de hecho esto es súper interesante porque en este espacio métrico, que en el video anterior lo habíamos visto que sería como un espacio métrico inducido, este espacio métrico podemos ver de que los puntos, estos de acá, son abiertos. Y además son cerrados. Por lo tanto, este espacio es completamente distinto
al otro espacio métrico que habíamos visto, que era este. Y eso pasa porque z, por ejemplo, si dibujamos ahora la recta, eso vendría siendo r, pero z son solamente estos puntos de acá. Punto, 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 punto. Entonces, por ejemplo, si yo hago una bola con centro de este punto de acá, voy a poder hacer una bola tal que nunca va a tocar el punto siguiente ni al punto de atrás. Y eso hace de que la bola de centro, digamos, 0 y de radio 1/2, va a ser solamente el conjunto con el valor 0, es decir, el singleton 0. Y esto lo convierte en un conjunto abierto. Ahora, ¿cómo probamos que el singleton 0 es cerrado? Entonces ponemos abierto. Entonces podemos notar de que, por ejemplo, el complemento del 0 van a ser todos los enteros menos el 0. Pero este de acá se escribe como la unión de todos los singleton n con n en los enteros menos el 0. Y podemos notar de que estos de acá son abiertos. Entonces tenemos que este de acá es una unión de conjuntos abiertos. Y esto implica de inmediato de que, 0 complemento es unión de conjuntos abiertos, y eso implica que que el singleton 0 es cerrado. Por lo tanto, tenemos que todos los singleton, bueno, lo probamos con 0, pero en realidad es con cualquiera, todos los singleton son abiertos y cerrados. Bueno, y con esto terminamos de ver todo como un repaso de lo que son los conjuntos abiertos. Espero que sirva bastante bien como para refrescar la memoria. Escribimos harto hoy día, de hecho. Y bueno, eso, en el próximo video vamos a ver lo que son los puntos de adherencia. Y de este modo vamos a empezar a entender convergencia. Y lo importante acá que voy a tratar de hacer es llegar hasta los espacios completos. Eso, nos vemos pronto. Chao.